¿Qué dice Rubén Manusovich? ¿Cómo le va? Gracias por venir, buenas tardes. Bien, corriendo un poquito. Bueno, de hecho llegó con lo justo para esto que me acaba de traer, que es la denuncia que finalmente han asentado en la propia justicia en el día de hoy. Tal cual, en Comodoro Pi. 12 menos cuarto llegó. Sí, 12 menos cuarto, a las 12 prácticamente se iba el asueto. El asueto. Y bueno, presenté la denuncia que en un sorteo que inmediatamente se llevó a cabo, cayó en el Juzgado Federal número 9, Secretaría 18, el juzgado del doctor Luis Rodríguez. Y bueno, ratifiqué la denuncia. Previamente, durante la mañana, enviamos notas a la señora Presidenta de la Nación y el señor Jefe de Gabinete pidiendo la intervención de las empresas. Denuncia que procura justamente eso, la intervención. Son dos cosas. Por un lado, la presentación a nivel de la Presidencia de la Nación y Jefe de Gabinete apunta a solicitar la intervención. ¿Y en la justicia? Y en la justicia por daño, perjuicio culposo o doloso, según la circunstancia que lo determinará el juez, es la sospecha que tenemos. Y bueno, delito que esto significa una investigación que deberá llevar adelante la justicia. Es un ámbito diferente, pero... También contra las propias compañías. Edesur y Edenor. Nosotros realmente estamos sorprendidos por todo lo que está pasando, porque un mes de diciembre, Paulino, usted sabe muy bien, es el mes que todos los comerciantes, los empresarios que están vinculados al sector comercial, estamos esperando para vender. Navidad, fin de año. Por suerte, Navidad hubo ahí, después de una situación difícil también de estos saqueos inducidos, si usted me permite la terminología, tuvimos una situación, bueno, se recompuso, un 15% en unidades pudimos vender más que el año pasado y en pesos un 30% más. Pero llegamos a fin de año con esta situación, inverosímil, porque junto con esto de los supuestos saqueos inducidos por un paro que realmente aún no está claro, se suma este corte que virtualmente generalizado, porque si hablamos, fueron cortes en distintos barrios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿500.000 personas? 50.000 comercios, hasta antes de Navidad eran 30.000. Después vimos que los cortes seguían, aunque fuesen cortes en distintos lugares y barrios, el número de comerciantes se fue sumando. Y estamos en alrededor de 50.000 comercios perjudicados. Lucro cesante, pérdida de mercadería, los productos perecederos no tienen tiempo, cadena de frío que se pierde, en menos de 24 horas hay que tirar la mercadería. Mucho de eso no se repone. Mucho de eso no se repone. Y los que no venden productos perecederos, el barrio, créanmelo, que lo hemos recorrido, oscuridad de 10 cuadras a la redonda. No es un cable, no es una subestación. Hay algo más, hay algo, faltan inversiones, pero es demasiado llamativo que nos digan, bueno, estamos en una situación excepcional. Bueno, ayer el ministro de Planificación, en la nota que dirigimos a la presidenta hoy, le hemos dicho, mire, el mismo ministro de Planificación dice de que una de las empresas, que es Edesur, el capital argentino, acude al capital argentino le pide mayor responsabilidad. Ahora, capital argentino, usted sabe de cuánto es en el grupo de Edesur, el 27%. Que implícitamente está dando a entender que los capitales italianos y españoles no hicieron inversión o son irresponsables. Si esto es así, por eso en la nota, culminando, le decimos, señora Presidenta, y el mismo tenor al jefe de gabinete, deben intervenir la empresa, las deben intervenir. ¿Por qué? Y porque acá hay imprevisión, irregularidad de manifiesta, y la verdad que no es la primera vez. Desde Fedecámaras les puedo asegurar que en febrero de 1999, 11 días seguidos en la Capital Federal, un corte que era Edesur. Circunscripto al barrio de Once, ¿no? En ese momento. Circunscripto al barrio de Boedo, Almagro, San Telmo, toda esa barriada. Fue llamativo, pero bueno. Fuimos al Ombudsman, que en ese momento el doctor Mayorano medió entre nosotros en representación de los comerciantes y vecinos
en Fede Cámaras, y por otro lado estaba Edesur. Ahora, de Edesur, en aquel momento los que estaban presentes eran empresarios chilenos. Chilectra era la empresa. 3 meses después se vende a Endesa, una empresa española. Ahora, usted sabe que en 1999 teníamos caída de la actividad productiva, casi récord de desocupación que se produce 1 año, 2 años después, 2000, 2001, todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué pasó ahí? No había inversiones cuando no había una mayor demanda. Estamos ahora hablando varios años después, estamos hablando del 2013. Bueno, hubo inversiones, es decir, éxito total en el crecimiento económico en materia de aires, venta de aire acondicionado, electrodoméstico, se venden heladeras, lavarropa, eso lo aplaudimos. ¿Cómo no vamos a apoyar eso? Paulino, eso lo apoyamos. Las pymes y lo que somos vinculados al empresariado con defensa del mercado interno, eso lo defendemos. Ahora, hay otro grupo de empresarios que debieron haber hecho inversiones para acompañar ese crecimiento de la actividad económica que demanda mayor energía, y ahí no se han hecho inversiones. Ahora, Manosovich, en ese punto, respecto a la generalización de los cortes, hoy hasta la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, me hacía alusión en la radio temprano esta mañana, que tenían detectados que en el día de ayer todas las comunas, en sus diversas modalidades, habían padecido distintas habitantes de esas comunas, distintos cortes, con lo cual efectivamente están extendidos, en algunos lugares más importantes que otros, pero evidentemente en todos los lugares había problemas. Ahora, la sensación de que hay empresarios inescrupulosos que no hicieron inversiones, que acumularon ganancias, contrasta con los datos, primero de los balances que son públicos, segundo de 10 años y medio de un gobierno que tuvo la facultad de ente regulador, y tercero de, además, una presencia del Estado. Hoy le preguntaba a Tomás Bulat, hace un ratito antes que llegue usted, respecto a esta idea, y me decía, bueno, porque las empresas ya están intervenidas, es decir, ya hay veedores del gobierno, ya hay personas a través de las acciones que estaban en manos del ANSES, que pasaron a manos del Estado, que toman decisiones dentro del sector empresario y participan en las reuniones de directorio, validan o no validan, y de hecho el viceministro de Economía de la Nación hoy fue puesto por Kicillof hace 3 años como representante del Estado en Edenor, es decir, no podía desconocer todo lo que está sucediendo. Pregunta, después de lo que le acabo de decir, ¿son solo los empresarios o hay una connivencia de funcionarios, del sector público, de un aparato montado en torno a cómo hacer para que eso que debía haber funcionado, para que el otro no se vea opacado, finalmente funcione? Coincido. Y le voy a decir por qué. Hay negligencia por parte de los funcionarios. Ya se sabía este comportamiento, porque cuando me remito al año 1999 habían pasado 6 años. ¿Qué pasó con el ENRE, el ente de regulación? ¿Qué pasaron con los controles? Ente que además está intervenido, fue un ente creado por ley, que era tripartito, que debía pasar el filtro del Senado, que deberían ser personas supuestamente probas y demás, pero que hoy tiene un interventor desde hace ya mucho tiempo además. A eso hay que sumarle que en el 2002 hubo un intento de aumento de tarifas, que a algunos se le pasó, ya estaba definida la actitud de la decisión del gobierno de entonces. Dual de la Baña. Exacto, de aumento de tarifas. Hasta ya se había convocado audiencia pública, que no es vinculante, pero estaba llamado para un día lunes. El viernes nosotros hicimos una movilización de antorcha, dijimos, no, en el Obelisco, por favor, un recurso de amparo, esto no corresponde. Y la justicia lo frenó. Con un amparo. Con un amparo, virtualmente hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? Digo, señores, esto porque muchos en el gobierno hablaban del amparo de Clarín, 4 años, como un tiempo enorme. Ahora, mire usted lo que estamos hablando. En el 2002 un amparo frenó los aumentos y ajustes de tarifa, que 11 años después siguen frenados por ese mismo amparo. Bueno, me parece que está muy bien motivado, porque tenía que ver con defender los intereses mayoritarios de la población, que somos los vecinos, los usuarios, los empresarios, y obviamente estábamos en una situación de crisis. Le estoy hablando del 2002, Paulino, es decir, estoy hablando cuando estábamos en medio de la crisis, sin actividad económica, récord de desocupación, desempleo, el megacanje que terminó después en el dinero que no podíamos sacar de los bancos. Famoso corralito. Los corralitos. Entonces, fíjese en medio de qué situación querían mayor tarifa. Entonces las empresas están en una situación de reclamo permanente, de mayor ingreso, pero no hacen inversión. No lo habían hecho anteriormente,
Y por lo visto, con subsidios y todo, no lo hicieron hasta el día de hoy. Por lo tanto, hay O responsabilidad. sea que el subsidio no termina en las empresas, el subsidio es para la generación. Claro, para la generación. El Estado es hoy el que determina, por ejemplo, las obras que se hacen dentro del marco de las energías de las distribuidoras eléctricas. Hoy las distribuidoras no tienen caja solo para el operativo. De hecho, Edenor estaba quebrada, iba a salir de cotizar en la bolsa, y en mayo Kicillof, lo recordábamos con Tomás Bulat, tomó la decisión de condonar la deuda que tenían con Camesa, que son los generadores, los que le venden la energía que después ellos distribuyen, que no habían pagado, no estaban en condiciones de pagar. El Estado condonó esa deuda para que no tuviera patrimonio neto negativo y por consecuencia saliese del mercado. Lo que quiero tratar de expresar es, me parece que buscando solo en las empresas los culpables, vamos a estar lejos de resolver el problema, porque ahí no hay mucho, más allá de todo lo que se pueda hacer hacia atrás, para resolver el problema, porque no están en condiciones de pedir plata, no tienen caja, y finalmente hoy tienen un marco regulatorio que no les permite tampoco expandir el negocio. Todo lo que tiene que ver con generación de energía, de 13.000 megavatios se llega a 23.000 al día de hoy, es decir, creció en la generación de energía, pero en la distribución hay un déficit notorio, lo estamos viendo. Ahora, cuando uno analiza las empresas, la verdad que analizamos todo el proceso. En definitiva, para el consumidor final es cuando uno se quedó sin luz. ¿Tiene luz o no tiene luz? Entonces, ¿tiene gas o no tiene gas? En algún momento de todo el ciclo de generación, de transporte y después de distribución, algo se falló. Se falló en la distribución. Pero la falla arrastra 20 años, por eso le hago el relato de que en momentos políticos diferentes. No hago hincapié en qué gobierno estábamos hablando. Yo creo que en este caso hay que ser muy frío, muy contundente. Estamos hablando, fíjese que yo le digo, sí, adhiero a un proyecto político y económico que defienda el mercado interno, adherimos dentro de Fedecámara a ese proyecto, pero no vamos a adherir a un grupo de empresas que en la distribución del ingreso, ahora que se está hablando de que va a haber una lista de precios nuevos para el... Sí, que ahora voy a hablar de eso. Que de eso también podemos hablar. Pero bueno, la economía, bueno, creemos que este año aproximadamente en unidades de venta estamos en un 5%, este balance que tenemos para todo el año 2013 con referencia al año pasado, medido en pesos estaría... En pesos estamos alrededor de un 20% de crecimiento. Ahora eso no está acompañado. Mayor producción de automóviles, récord este año. Todos los sectores de la economía que estaban muy caídos en el 2000, sí. 2001, que importábamos calzado, importábamos productos textiles. Tenemos récord de producción de muchos de todos estos productos. Ahora, es claro que no se ha generado la misma inversión en algunas empresas, y esto tiene que ser clarificado. Sí, quienes debieron controlar, no controlaron, hay que intervenir y en el caso bajar la concesión. Pero lo que pasa es que si nos metemos en ese tema, Paulino, la verdad, que sabiendo que hay contratos, por eso hablamos de intervención, no decimos que caiga, que se estatice no ya. hacer la expropiación. No, la expropiación ahora no. Queremos ver cómo está funcionando esto, porque si no vamos a caer en el error que después, bueno, le hacemos caer la concesión, viene un juicio en el CIADI, seguro, que es un tribunal internacional, y me parece que hay que analizar las causas. Y si las causas son de responsabilidad de la empresa propiamente dicha, quizá no tengamos que indemnizar ni al CIADI ni a nadie. Sí, que tengan los argumentos como para rescindir. Tal cual. Entonces, por eso decimos, la figura de intervención... Es decir, más allá de que hubo mecanismos intermedios, el ENRE y algunos funcionarios que estaban viendo eso, bueno, se agotó. ¿En el gobierno nadie le respondió? ¿Debido no habló Kicillof? ¿La presidenta no nos llamó? ¿Nadie? Bueno, es muy prematuro porque la nota la hemos presentado en la jornada de hoy. Es cierto que en las últimas semanas venimos expresando esto, pero realmente... Pensamos que lo previo de Navidad se resolvía, porque llegó la Navidad, se evitaron menos algunos... gente trabajando, menos trabajo, menos industria, menos fábricas produciendo. Trabajamos bien, más asueto. Es decir, se trasladaron los días de trabajo, se pasaron al día jueves, viernes, sábado y domingo fuerte, horario extendido, lunes hasta
las 4 o 5 de la mañana, el shopping, famoso tema de los shopping, se trabajó muy bien, por suerte, entonces nos dio ese 15% de aumento en unidades, la verdad que hubo una demanda importante. Ahora, la población no merece vivir esta instancia. Bueno, Rubén, hablemos de otras cosas, ayúdenme con la brevedad, así hacemos varias preguntas. La primera, ¿por qué un acuerdo de precios va a dar resultado hoy respecto a los fracasos de los últimos 5 años? Para combatir la inflación que usted me dirá, por lo que descubro de sus declaraciones, está en torno al 10-15 para usted, para la mayoría de los analistas privados 25, con ritmo acelerado, inclusive en diciembre, con precios que han aumentado y demás. Se habla de 200 productos de acuerdo de precios para el 3 de enero. Se hizo los acuerdos con las grandes cadenas. En el medio aparecieron algunos productos con actitud engañosa por algunas empresas fabricantes de estos productos, cambiando el envase, el packaging, cambiando el contenido, empresas productoras y alguna cadena de supermercados que se ofreció para eso. Nosotros en las pymes le decimos, no vamos a ser cómplices, que si de esos 200 productos que queremos terminar de verificar, ya observamos que hay 50 productos que hay colchón de precios. Colchón de precios significa que algunas empresas ajustaron por las dudas y que nosotros, bueno, los supermercados y nosotros vamos a vender. Le vamos a decir, todavía no fuimos convocados nosotros, que si nos convoca le vamos a hacer esa observación. Están algunos productos lácteos, artículos de limpieza, artículos de perfumería. ¿Cuál de perfumería, cuál de lácteos en particular? Estamos viéndolo, no queremos apresurarnos realmente, pero estamos viendo que algunos de estos productos, porque no son miles, estamos hablando de, está acotado a 200 productos. Entonces, si el comportamiento de las empresas ya fue anticipadamente el que se intentó y se les llamó la atención, no, mire, esto no es una práctica leal, es una actitud desleal, del cual obviamente nosotros en Fedecámara, los comerciantes pequeños, la vamos a rechazar. Incluso si es necesario, alguna vez lo hemos hecho, haremos paro de compra para poner nombre y apellido a las empresas proveedoras que intenten aumentar los precios por encima. Entonces, hay una actitud positiva a través del Ministerio de Economía que dice, bueno, vamos a estudiar las cadenas de valor, los costos. Eso es bueno. A ver, ¿cuánto gana cada uno de los sectores? Por ahí hay un sector que se quiere apoderar de la renta del resto de los sectores de las pymes, incluso meterle la mano en el bolsillo del consumidor. De eso vengo escuchando hace 5 o 6 años a muchos funcionarios. De hecho, Moreno lo hizo explícito en reuniones privadas. Lo había explicitado en algún momento hasta incluso la propia presidenta, digamos, la cadena de valor, el gran acuerdo, el pacto de salarios con los sindicatos, esa mesa tripartita que finalmente nunca se pudo convocar. Entre gremios industriales o empresarios y el propio gobierno. Moreno estaba entusiasmado en profundizar en el tema de la cadena de valor, los costos. Él hablaba de las empresas de laboratorios medicinales, hablaba de empresas metalúrgicas por sector. Bueno, esta circunstancia hizo de que él ya no esté más. ¿Está bien o está mal que Moreno no esté? Yo creo que ha tenido una gestión muy positiva, porque se ha tenido que enfrentar a intereses fuertísimos. Yo soy casi testigo de algunas situaciones que se dieron cuando íbamos a reclamar que iba a haber aumento de combustible, etcétera, con enfrentamientos a empresas muy fuertes. Y yo creo que él cumplió un objetivo que era cuidar el bolsillo de la gente, en definitiva, porque nosotros los pequeños empresarios... ¿Lo cuidó al final del día? Porque la inflación es el germen de los mayores padecimientos económicos. Hay que tener un muy buen apoyo logístico y sobre todo de la opinión pública. Y yo creo que la opinión pública no acompañó. Y yo creo que uno de los temas débiles que tuvo Moreno ha sido una opinión pública que permanentemente lo tenía acosándolo, y eso no le dio la posibilidad de transmitir, en definitiva, cuál era el objetivo final, que era reducir costos de todos los sectores de la cadena productiva y que tengamos el mejor precio. Y bueno, estas picardías han ocurrido, de los colchones de precios, y nos parece que hubo deslizamiento de precios, empresarios inescrupulosos y un sistema, bueno, que viene de la inercia de un proceso que viene de lejos, pero yo creo que ha sido muy positiva. Mire,
tengo 30 años yendo a la Secretaría de Comercio. Le puedo hablar del 15 de junio del 85. Fuimos a plantear el tema del costo de las tarjetas de crédito. Perdimos como locos. El 10% nos descontaban las empresas de tarjeta de crédito a los comerciantes. Perdimos como locos. Es decir, ¿por qué? Y bueno, no tenía fuerza política la Secretaría de Comercio del año 1985. ¿En qué terminó ese proceso? Lo echaron al presidente Alfonsín. Entonces son intereses muy poderosos. Tan poderosos que por ahí necesita mayor respaldo político e institucional para entender que una política defienda el mercado interno, haga sustitución de importaciones, se produzca más. Fíjese ahora que es lo que tenemos como contradicción. Récord de producción de automóviles. Todos quisiéramos que esto continúe. Cuanto más automóviles empezamos a fabricar ahora, la preocupación son las divisas, porque el 22% de las autopartes son nacionales, pero el resto son importados. 78 son importados, efectivamente. Entonces, si tenemos récord de producción de automóviles, ¿dónde sacamos las divisas? Yo creo que ahí... Ahora, somos un poco, también en ese sentido, uno de los pocos países que no tiene divisas, porque el resto estaba viendo cómo acomodaba los dólares. Más, le pusieron un impuesto en Chile, le pusieron un impuesto en Brasil. Mire, hay solución para estos temas. Hay que pero profundizar la sustitución de importaciones, pero por otro lado, donde tengamos ventajas comparativas con el resto del mundo, sobre todo los productos primarios. Se nos vayan el 80%, 90% de la producción primaria sin valor agregado es un despropósito. Tenemos que vender alimentos al mundo con productos terminados en la Argentina. Alimentos, no soja. Exacto. Si vendemos alimentos y no soja, se multiplica por 10 la tonelada del valor en dólares. Le puedo asegurar que si se toma una decisión de esa naturaleza... ¿Y por qué no se hace? Y nosotros vamos a insistir y lo vamos a proponer fuertemente, porque si se habla de sustitución de importaciones nada más que en el área de automotor, mire, ¿sabe cuánto podemos avanzar? Podemos avanzar 3, 4 puntos en las autopartes. ¿Usted va a ser candidato en el 2015 o no? No está pensando... Ya lo ha sido, digamos, en otras ocasiones, circunstancias, etc. Bueno, circunstancias y momentos donde había un vacío de poder grande en la Argentina, y bueno, entendíamos que deudores hipotecarios, Fernando Remate, usted se acuerda de todo lo que pasó en el país, pero no estamos pensando en esto. Lo que sí, dispuesto del lugar que sea para colaborar en un proyecto, que significa de seguir creciendo en la actividad productiva del mercado interno, pero que no tengamos estos obstáculos que tenemos el día de hoy. En el lugar que sea, desde luego vamos a colaborar. En ese sentido, ¿Massa le da garantías de continuidad con correcciones, cambios y demás? Yo creo que la crítica, en la medida, como dice él, que sea constructiva, es positiva. Lo que pasa que cuando uno ve algún tipo de personalidad que acompaña... Por ejemplo. No quiero dar nombre y apellido, pero ¿sabe lo que ocurre? Que nosotros ya vimos etapas anteriores y eso quizá no le da garantía incluso a él mismo de que lo que está imaginándose, de que bueno, hay que profundizar y del medio vaso vacío vamos a seguir avanzando, es decir, como diciendo, está bien lo que se hizo hasta ahora. Hay algunos de los que están allí, y le insisto, no le voy a dar nombre, que quieren volver para atrás. Y esa es la duda que queda diciendo, mirá que todo lo que se avanzó en materia de mercado interno, yo lo acabo de expresar, todo lo que sea aumentar la producción nacional generó 6 millones de puestos de trabajo que son consumidores. Bueno, pero hace 2 años que el sector privado casi no crea empleo. Y ha sido el sector público el que ha morigerado el impacto. Bueno, es muy probable que con la crisis internacional no es fácil cuando por otro lado se generan cuellos de botella en el tema del déficit energético que estamos teniendo. Entonces, en el marco del Mercosur me parece que hay que acomodar algunas fichas allí muy fuertes. El anillo energético tiene que funcionar, el Banco del Sur tiene que funcionar ahí. El Banco del Sur nunca vio la luz. Se anunció hace ya un buen tiempo con Néstor Kirchner en vida, con Hugo Chávez. Y Néstor la tenía clara esa, la tenía muy clara. O sea, con la muerte de Kirchner cree que se sepultó la idea de un Banco del Sur. En Latinoamérica la desgracia de la desaparición de algunos presidentes y por otra parte presiones internas que de cada uno de los países, la sufre Dilma también en su propio país, y tienen los sectores industriales poderosos que reclaman otro tipo de política. Ahí la tasa de interés es muy elevada en Brasil. Van a sentir el impacto en algún momento de la caída de la actividad también en Brasil. Entonces, es difícil mancomunar intereses de países que creemos que tenemos que tener
complementación muy fuerte en materia productiva y justamente ganar terceros mercados, pero con una complementación fuerte en el marco del Mercosur. Y en el tema energético y el tema financiamiento va a ser un tema central. Que tengamos la propia divisa a nivel latinoamericano es central. No puede ser que el dólar que lo fabrica Estados Unidos sea el motivo en este momento del bloqueo de la actividad económica. La semana pasada el gobierno anunció fondos por más de 100.000 millones de pesos para créditos a tasas subsidiadas del 15% al sector privado. ¿Es el reconocimiento de una inflación por arriba del 20%? ¿Tener una tasa subsidiada de crédito del 15%? En primer lugar, muy positivo el anuncio de estar pensando que necesitamos créditos blandos para la mejor forma para evitar la inflación es mayor producción de la actividad productiva. Es fundamental. Obviamente que la tasa de interés está atado a los avatares de la actividad o de las circunstancias internas que vive el país. Lo mismo que le acabo de comentar, lo que pasa en Brasil puede estar pasando en Argentina. Nos parece todavía una tasa, si bien importante que el crédito llegue al sector empresario, pero quizá la tasa debería ser algo más baja. Pero para eso hay que tener un contexto que lo recomiende. Caso contrario, hoy hay plazos fijos que se hacen al 18 o 20% anual. Bueno, pero si el banco toma plata al 20, tiene que prestarle al 25. Mire, usted va al supermercado, sí, claro, paga con tarjeta de débito, tiene descuento 20. Pruebe si saca la plata en efectivo, ¿qué descuento le hacen? 0, no hay descuento. Usted sabe que eso es una hipertrofia del sistema financiero. ¿Qué pasó? Bueno, en muchos locales minoristas es exactamente al revés. Por pago en efectivo, 10% de descuento. Estamos arrastrados por el sector financiero, hipertrofia total. Desde que nos invadieron con el tema de que la cuenta sueldo entre ellas tiene que estar y estimulada por estos descuentos de 10, 20% pagando tarjeta de débito, obliga a que todo el mundo diga, dejo la plata en el banco. La plata en el banco, en esas condiciones, tiene costo cero. ¿Sabe cuánto se presta después al consumidor? 20, 30, 40, 50, 60, 70% anual. Entonces, los bancos prestan más al crédito, al consumo, y no le interesa la actividad productiva. Entonces tiene que salir el gobierno y decirle 100.000 millones de pesos por los bancos oficiales o un porcentaje al resto de la banca para decirle, esto tiene que estar destinado a la actividad productiva, no al consumo, porque la generación de bienes y servicios es fundamental para contrarrestar la mayor demanda. Ese círculo virtuoso necesita mayor producción de bienes. Y esto no se consigue con un sector financiero que no existe en la República Argentina atendiendo al sector productivo. ¿Hay retraso en la cadena de pagos? Es decir, ¿se ha extendido el periodo de pagos de proveedores, etcétera, en los últimos 6 meses o no? Sí, hubo una 30% promedio, se corrieron todos los plazos. O sea, si antes se pagaba a 100 días, se paga 130, digamos. Sí. Aproximadamente. Sí, porque esto es un indicador de que ante la mayor demanda necesita mayor financiamiento. Y mayor financiamiento al final termina siendo las propias empresas proveedoras que, bueno, cuando pagamos, chequeamos un plazo más largo. No es aconsejable todo eso. ¿La especificación ya fue? ¿Se fracasó ahí? La especificación en términos de todo el hecho productivo que viene del 2001-2002 en adelante, ¿o a qué se refiere? No, la especificación cuando la presidenta dijo hay que especificar el mercado inmobiliario, hay que especificar, y hay que especificar si pensar en pesos en la Argentina, un país que efectivamente sigue al compás de ese dólar que además en el mercado oficial se ha devaluado otra vez hoy, ¿no? Hay una realidad que en el mercado de la construcción inmobiliaria se piensa en divisa extranjera. Por eso esto de la posibilidad de inducir esto del CEDIN y otros mecanismos de blanqueo apunta a ese objetivo. ¿Usted prorrogaría el blanqueo a propósito que mencionó? Y diría que sí, pero con una presentación de otra naturaleza, porque... O sea, con otros instrumentos, no con los actuales que han fracasado. El que se dio en su momento concatenaba un montón de situaciones, problemas de demanda, crisis energética que tenemos y después una crisis que se vislumbra porque el tipo de cambio vivió esta vicisitud de tener que aumentar los cargos a la tarjetas de crédito, etcétera. Entonces nos parece que se perdió ese tema. Habrá que prorrogarlo
y pensar que en el futuro facilitar un sistema, que el banco tiene que intermediar donde de alguna manera hay que llevar el dinero, si se facilita el sistema, aquel que lo lleva, como lo lleve, que lo blanquee de una, y si lo blanquee de una va a tener 4.000 millones no de dólares, multipliquemos en pesos y empecemos a pensar en pesos. Ahora, si le pone la condición del banco, me parece que algunos requisitos, si se modifica, el blanqueo puede tener una gran posibilidad de recuperar capitales que de alguna manera le daba estímulo a la actividad de la construcción inmobiliaria. Rubén Manusovich, como siempre, gracias por este ratito. Gracias a ustedes, muy amable. Y buen año, además. Buen año para todos. Ojalá suben la venta, ojalá tengamos electricidad, tengamos gas, tengamos... Ojalá. Menos inflación, más compras, todo eso junto. Y que el Papa festeje con San Lorenzo, obviamente, eso es positivo. Bueno, eso corre ya por su cuenta. Digamos, y su espíritu futbolero, que está muy bien tenerlo siempre presente. Bueno, ahí estaba Rubén Manusovich.